Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la Universidad de las Américas, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y esta es su carrera Ingeniería de Software. El día de hoy vamos a iniciar con el taller de Crea tu propio sitio web con Joomla. Joomla es uno de los CMS, uno de los administradores de contenidos con más años y de mayor trayectoria a nivel mundial, muy utilizado en muchos sitios web. Y el día de hoy justamente nos va a ayudar facilitando el docente Paulo Guerra, quien nos acompaña el día de hoy. Paulo Guerra es máster en software y sistemas, magíster en gestión de tecnologías de la información y comunicaciones, tiene una amplia experiencia en lo que es desarrollo de software, tanto en el sector público como privado, una experiencia docente de más de 10 años en instituciones de educación superior. Con él, en la universidad, nuestros estudiantes aprenden lo que tiene que ver con ingeniería de requerimientos, modelado, desarrollo de software con enfoque ágil, programación orientada a objetos. Entonces son temas que justamente Paulo los domina muy bien y también es parte de lo que aprenderemos el día de hoy. Entonces, sin más, Paulo, te doy la palabra. Muchas gracias, Marco. Sean bienvenidos el día de hoy a este taller. Vamos a aprender cómo crear nuestro sitio web con el CMS Joomla, como lo dijo Marco. El CMS significa gestor de contenidos. Son sistemas pues que tienen una estructura bastante simple. Nosotros pues vamos a tener que instalar ciertas herramientas que Marco les acabó también de pasar un chat. Entonces, la sugerencia es que se descarguen esas herramientas para nosotros poder empezar con el taller. Vamos a explicarles cuáles los pasos que necesitamos para instalar localmente nuestro entorno, ¿sí? Este entorno que nosotros vamos a trabajar el día de hoy solo funcionará en nuestra máquina personal. Si nosotros quisiéramos llevar esto hacia un sitio ya real, necesitaríamos de un hosting, es decir, necesitamos de una contratación o una búsqueda de un hosting gratuito que nos permita alojar estos archivos, ¿sí? Entonces, voy a empezar a compartir el proceso de instalación para luego irles explicando qué es lo que vamos a configurar y luego, una vez que ya tengamos configurado y levantado el CMS, pues vamos a proceder a personalizarlo para ir creando ya nuestro sitio web, ¿sí? Entonces, en este momento voy a pasar a compartir mi pantalla. Bien, ¿me confirman, por favor, si podemos ya ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Voy a abrir entonces la carpeta que yo tengo con las herramientas que les proporcionamos. Entonces, la primera herramienta que nosotros vamos a necesitar va a ser esta herramienta que se llama XAMPP, ¿sí? Esta herramienta XAMPP es un entorno que tiene una serie de paquetes necesarios para nosotros emular todo lo que nos hace un hosting, ¿sí? Entonces vamos a empezar dándole doble clic y vamos a proceder a instalar. En este caso, empezamos la instalación. La instalación es muy sencilla, necesitamos ir seleccionando paso a paso. Vamos a darle Next. Vamos a seleccionar la ruta de instalación. En este caso le voy a dejar la misma ruta que va a ser en el disco C, en mi disco C, en la carpeta XAMPP. Vamos a darle en siguiente. En este caso solo viene en dos lenguajes, le voy a dejar en inglés. Le voy a desmarcar, en este caso
para que no se me abra la página web de esta aplicación. Y vamos a seguir con la instalación. Un momentito, parece ser que tuvo un problema con la conexión. El profesor se está conectando nuevamente. Bien, no sé si ya podemos ver mi pantalla nuevamente. Sí, Paula. Bien, veamos. Voy a iniciar nuevamente la instalación porque estábamos en el proceso y no se había completado. Entonces, en esta pantalla no vamos a seleccionar todo, vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a dejar marcado MySQL, que es un motor de base de datos. Vamos a desmarcar FileZilla, Mercury y Tomcat. No necesitamos de estas herramientas. Tampoco vamos a utilizar el lenguaje de programación Perl, pero sí vamos a utilizar PHP porque Joomla está hecho en PHP. Y vamos a desmarcar WebAlyzer y SendMail. Vamos a dejar entonces, por defecto, siempre nos va a instalar el Apache, que es nuestro contenedor de aplicaciones, MySQL, que es nuestro motor de base de datos, el lenguaje de programación PHP y esta herramienta que nos sirve para administrar el MySQL de forma web. Entonces vamos a dejarlo con esta configuración y vamos a proceder a darle a siguiente. Como vimos, vamos a dejarle en la carpeta examp. Vamos a seleccionar el idioma. En este caso no necesito esto. Y mientras comienza el proceso de instalación, se va a demorar hasta que desempaque todos los archivos, se configure la instalación en nuestra máquina y se levanten los servicios. Entonces voy a comentarles un poco sobre Joomla. Joomla fue desarrollado a partir de otro CMS que anteriormente se conocía como Mambo. Entonces en el 2005 pues hubo una separación de en estos dos CMS. Joomla pues sigue hasta el día de hoy dentro del top de CMS. Si ustedes tal vez han escuchado de Drupal, han escuchado de WordPress, son los CMS que están en el top a nivel mundial. Muchas de las organizaciones pues utilizan estos CMS por su facilidad, tanto de configuración como para el uso de sitios web personalizados, puesto que existen empresas que se dedican a crear elementos como son componentes, como son plugins, para ir incorporando nuevas funcionalidades a este sistema, ¿sí? Entonces, Joomla tiene una gran variedad de componentes. La página web oficial de Joomla es
joomla.org. Entonces, en esta página nosotros podemos hacer la descarga de la plataforma, ¿sí? Que ya lo tienen ustedes en la carpeta de compartida. Obviamente yo les pasé para no demorarnos en el proceso de descarga y de búsqueda de estos componentes. El Joomla por defecto está desarrollado, ¿no es cierto?, en el lenguaje PHP. Utiliza para almacenar toda la información, sean las imágenes, el contenido, una base de datos MySQL, ¿sí? Está conformado, pues, por diferentes módulos, por diferentes elementos que nosotros podemos ir configurando, podemos ir instalando. Por defecto viene con unas funcionalidades predefinidas que nos servirían para crear una aplicación web, un sitio web más bien, bastante simple inicialmente, pero nosotros con la instalación de cosas podemos ir personalizando y creando sitios web más atractivos, ¿sí? Entonces, en este sitio web que es el Joomla.org podemos descargarnos las versiones de instalación del Joomla, ¿sí? Y acá donde dice extensiones, nosotros podemos encontrar una gran variedad de complementos que se conocen como extensiones. Entonces nosotros podemos ir haciendo una búsqueda de diferentes componentes según nuestra necesidad. Digamos que necesitamos realizar, por ejemplo, una galería de fotos más atractiva. Entonces nosotros podemos ir y buscar, ¿no es cierto?, tanto elementos que son pagados como libres. Inicialmente, pues, Joomla es open source, pero para esta plataforma nosotros podemos encontrar componentes que son libres, como ven acá, que tienen esta característica que dice free, y acá dice de pago, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de nuestros intereses y obviamente de nuestras búsquedas, obviamente las versiones pagadas muchas veces tienen ciertas funcionalidades muy atractivas que nos permiten, pues, ahorrar tiempo, ¿no es cierto?, al querer nosotros personalizar nuestro sistema. Pero también existen buenos componentes también de manera gratis, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir realizando una indagación sobre diferentes componentes, como les había dicho, para diferentes fines, ¿sí? Entonces, también existen componentes que hacen integraciones para comercio electrónico. Lo recomendable es, si van a utilizar comercio electrónico, pues directamente mejor utilicen una plataforma de comercio electrónico, ¿sí? Pero también tiene cómo hacer integraciones con componentes. Entonces acá nosotros podemos ir integrando foros, chats, podemos utilizar secciones, si necesitamos portafolios de documentos para descargas. Existe, como les digo, una gran variedad de extensiones o componentes que nos agregan funcionalidad a nuestro sistema, ¿sí? En este caso, ya se terminó la instalación. Voy a proceder entonces a darle finalizar. Aquí le vamos a dejar marcado para que nos aparezca un panel de control, ¿sí? Entonces vamos a dejarle que inicie el panel de control. En este caso, si ustedes se fijan, este iconito acá es el panel de control, si tal vez no se les aparece acá. Entonces, lo primero que nosotros vamos a necesitar es que los servicios de Apache y de MySQL se encuentren levantados, se encuentren en ejecución
para nosotros poder montar nuestro CMS, ¿sí? Entonces, para nosotros poder probar si esto, ¿no es cierto?, está levantado correctamente, inicialmente le vamos a ver acá, ¿no? Nosotros vamos a poner la dirección local. En este caso, voy a comprobar que por defecto en el navegador, si yo escribo localhost 80, pues no exista nada, ¿sí? Eso me va a indicar que el servidor no se encuentra todavía en ejecución, ¿sí? Fíjense que en este momento yo escribí localhost y me aparece esta pantalla, que significa que todavía en el puerto 80, si ustedes se fijaron al inicio, yo escribí localhost 2.80, ¿sí? Entonces, como vieron, no está levantado el contenedor de aplicaciones, que es el Apache. Entonces, le voy a proceder a levantar el Apache y también, fíjense acá, ustedes tienen, ¿no es cierto?, que se levantó en el puerto 80 y también en el puerto 443, en el puerto de seguridad, ¿sí? Acá tenemos el motor de base de datos que sería el MySQL, entonces también le vamos a levantar el servicio, de tal manera que debe quedar aquí en verde tanto el Apache como el MySQL. Entonces, si yo regreso, fíjense acá al localhost, automáticamente, ¿no es cierto?, ya me sale, me debería salir esta pantalla en la que nosotros estamos viendo que la instalación del Apache, del MySQL, del PHP, ¿no es cierto?, está levantado ya un servicio, ¿sí? Entonces, por acá tenemos el administrador del motor de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a darle clic en este momento en PHP MyAdmin. Vamos a crear una base de datos para alojar todo el contenido que nosotros vayamos a ir creando, ¿sí? Inicialmente solo necesitamos crear el nombre de la base de datos para proceder con la instalación del Joomla, ¿sí? En este caso voy a poner como nombre, voy a poner una base de datos Joomla, voy a ponerle JoomlaDB, ¿sí? Joomla-DB, ¿sí? Voy a crear entonces este nombre de base de datos. Voy a proceder a crearlo. Y ya tenemos la base de datos, si ustedes se fijan acá, pero está vacía, no tiene ninguna tabla, no tiene absolutamente nada. En este caso voy a trabajar con el usuario por defecto del motor de base de datos, que es el root, ¿sí? No tiene clave en esta aplicación, no tiene clave. Obviamente ya en un servidor real deberíamos tomar todas las medidas, ¿no es cierto?, de seguridades que tengan una clave segura, ¿no es cierto?, que tengan un usuario, dado los permisos, etcétera, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a descomprimir nuestro CMS Joomla en la carpeta del motor de aplicaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros tenemos en la carpeta compartida, había un zip que tiene el Joomla, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir entonces, vamos a irnos acá al C, vamos a ver el exam y la carpeta en donde nosotros debemos alojar este Joomla es htdocs, ¿sí? Aquí nosotros vamos a crearnos una carpetita, ¿sí? Vamos a crearnos aquí una nueva carpeta y le voy a poner sitio, ¿sí? Bien, entonces aquí voy a descomprimir toda la información que está en el zip, ¿no es cierto?, de nuestra carpeta. Entonces voy a abrirle esto.
Entonces, todos estos archivos y carpetas lo voy a descomprimir justamente en sitio. Entonces voy a extraer, voy a buscar el C, voy a buscar examp, voy a buscar htdocs y le voy a poner sitio. ¿Sí? Seleccionamos sitio y voy a ponerle aceptar. ¿Sí? En este momento se procederá, ¿no es cierto?, con la descomprensión de los archivos. Y aquí fíjense que ya está copiándose la información, ¿sí?, de nuestro zip. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa cuando yo creo una nueva carpeta dentro del htdocs? Que yo tengo que acceder a esta carpeta directamente desde el navegador para poder acceder al proceso de instalación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que acá está ingresándose a otra carpeta, ¿no? De localhost está ingresándose a una carpeta phpMyAdmin. En este caso, lo que voy a hacer yo es localhost 80 o simplemente localhost porque estamos en el puerto 80. Voy a cambiar mi idioma. Y yo le puse sitio a mi carpeta, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, aquí me está dando un aviso mi antivirus. ¿Sí? Le voy a... Bien, le voy a refrescar. En este caso le desactivé mi antivirus. Voy a proceder, fíjense aquí, a la instalación del sitio. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es poner un nombre, una descripción, que es opcional, y lo que sí es importante acá es crear el nombre de usuario para la administración de nuestro sitio y la contraseña. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner sitio web. Esto es totalmente configurable, ¿no es cierto? Si yo deseo ponerle luego otro nombre, puedo luego irme a las opciones de configuración y cambiar estos datos. ¿Sí? Entonces, sitio web con Joomla. Bien, voy a poner un correo electrónico. Y esto es importante, que ustedes se acuerden cuál es el nombre de usuario que desean para administrar su sitio web. ¿Sí? En este caso yo le voy a poner admin y le voy a poner una contraseña. ¿Sí? Una contraseña fácil que nos podamos recordar. Bien. Vamos a dejarle por defecto en las opciones que nos dice el sitio está fuera de línea, no. Entonces vamos a proceder a darle a siguiente. Bien, en este caso nos pide los datos de configuración de nuestro motor de base de datos. Le vamos a dejar por defecto el motor de base de datos que está marcado, MySQL y localhost estaría correcto porque estamos utilizando nuestra propia máquina. El usuario, en este caso, es el usuario del motor de base de datos, no es el usuario administrador del Joomla. Entonces, el motor de base de datos por defecto es root y nosotros no hemos configurado la contraseña, así que le vamos a dejar sin contraseña. Como les digo, por cuestiones únicamente del taller, vamos a dejar esto de esta manera. En un ambiente real no deberíamos dejarlo así. ¿Sí? Vamos a ponerle el nombre de nuestra base de datos que sería JoomlaDB. ¿Sí? Esto simplemente si nosotros queremos poner un prefijo a todas las tablas que se van a crear en el motor de base de datos. En este caso le vamos a dejar por defecto y voy a darle en siguiente. Bien.
Entonces, si llegamos a esta pantalla, ¿no es cierto?, al paso 3, es porque los datos de configuración, pues, están correctos. Caso contrario, nos va a salir que algún elemento, pues, no está correcto. Tal vez la contraseña, o el usuario, o el nombre de la base de datos. En este caso, voy a seleccionar unos datos de ejemplo. Vamos a marcar la primera opción que dice datos de ejemplo tipo blog. Es decir, por defecto me va a salir que mi sitio web va a tener un formato tipo blog. ¿Sí? Aquí simplemente vemos las opciones, ¿no es cierto?, por defecto, que todo esté bien y procedemos a instalar. En este proceso de instalación, lo que está haciendo el Joomla es creando todo el diseño de tablas. Si ustedes se fijan acá, antes no teníamos nada. Si nosotros hacemos un F5, ¿sí?, a esta pantalla, entonces estas son todas las tablas que el Joomla utiliza para gestionar toda la información de nuestro sitio web. ¿Sí? Bien, nosotros podemos cambiar el idioma de instalación. Por defecto esto viene en inglés. Entonces nosotros también podemos decirle pues que nos busque los idiomas. Entonces vamos a darle aquí en pasos extras y vamos a buscar nuestro idioma. Vamos a buscarle. Le voy a marcar Colombia, que es algo más parecido, ¿no es cierto?, a nuestra región. ¿Sí? Vamos a dejar que se instale. En este momento está instalando tanto el idioma para la sección del administrador como para la vista del usuario. Entonces aquí le vamos a decir, para el administrador también quiero que salga en español, y aquí para la vista del sitio web, para el usuario final, quiero que también se muestre en español. ¿Sí? Entonces vamos a darle a siguiente. Y en este momento lo que vamos a hacer es darle clic aquí en eliminar la carpeta de instalación. Este paso es importante para nosotros poder continuar. Vamos a darle clic, se van a eliminar todos los archivos y configuraciones que nosotros acabamos de realizar para que no quede rastro, ¿no es cierto?, de esas configuraciones y que alguien luego pueda nuevamente sobreescribirnos nuestros archivos. Entonces, acá tenemos dos enlaces. Uno que vamos a darle clic derecho, ¿sí?, y le vamos a abrir en una nueva pestaña, ¿sí? Entonces, este de aquí es la vista del usuario, es decir, cómo va a ver el usuario nuestro sitio web, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se fijan, esto es lo que vería el usuario final, ¿sí? Como ven, es un sitio pues simple, ¿no es cierto? No tiene mayor diseño, pero nosotros vamos a ir personalizando esto para que quede más agradable y ustedes vayan comprendiendo cómo se realiza pues una personalización del sitio web, ¿sí? Donde vamos a editar las cosas, etcétera, ¿sí? Pero, si ustedes se recuerdan, había otro enlace, que es este enlace que dice administración. Entonces, todo lo que nosotros vemos acá, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a administrar desde este enlace de aquí, ¿sí? Le voy a crear, ¿no es cierto?, en una nueva pestaña, voy a abrir este enlace y aquí nos pide, si ustedes se fijan, el usuario y la clave del administrador, ¿sí? En este caso fue el admin, ya le puse admin, ¿no es cierto?, y la clave que nos solicitó, ¿sí? Entonces,
Aquí nosotros tenemos ya el panel de administración, ¿no es cierto?, de nuestro sitio web, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos información de ejemplo, ¿no es cierto?, información de ejemplo. Tenemos aquí un menú, ¿sí? Estos menús se los crea desde esta opción de aquí, opción de menús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a ver el main menú, ¿sí? Entonces, este main menú, si ustedes se fijan, tiene los 3 enlaces, ¿sí?, que nosotros observamos acá. Entonces, aquí en estas opciones de menú, pues el lado inferior nos está diciendo a qué tipo de artículo está siendo apuntado esta opción de menú, ¿sí? Ahora, ¿cómo se crean los contenidos? Entonces, si ustedes se fijan acá en el menú superior, ¿no es cierto?, existe una opción que dice contenido. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que quiero crear mi propio contenido. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo artículo. Voy a darle clic en crear un nuevo artículo, ¿sí? Y entonces voy a darle aquí, nuevo. Aquí nos sale, fíjense, en todos los artículos que creamos de ejemplo, porque marcamos, ¿no es cierto?, como ejemplo. Bien, entonces aquí nosotros vamos a poner un título del artículo, ¿no es cierto? Acá vamos a poner el contenido. Como ven, es muy simple porque ya es como un editor de texto, ¿sí? Entonces aquí nosotros pues ya ponemos, ¿no es cierto?, lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, la carrera, digamos, de ingeniería de software, ¿sí? Entonces nosotros acá ya simplemente utilizamos el editor de texto para generar el contenido, ¿sí? Entonces voy a copiarme el contenido. Bien. Entonces voy a copiar, ¿no es cierto?, algunos datos de la carrera. Y voy a pegar aquí en el editor de texto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos ir agregando imágenes, agregando videos, etcétera. Lo que nosotros necesitemos, pues lo podemos hacer con nuestro editor, ¿sí? Bien. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Voy a guardar, ¿sí? Cuando yo doy en guardar y cerrar, he generado un contenido, ¿sí? En este caso, el contenido, si ustedes se fijan, no está asociado a ningún menú. Entonces, el siguiente paso después de generar nuestros contenidos será, pues, irnos a la opción de menú e irnos. Como aquí hay varios menús, en este caso yo me voy a dirigir al menú superior, que es el main menú, en este caso, y quiero, ¿no es cierto?, poner un nuevo elemento en el menú que me lleve a la página que acabé de crear de contenido, ¿sí? En este caso, voy a crear aquí nuevo. Como ven, es bastante intuitivo, ¿no es cierto? Tenemos las opciones que nos van guiando. Entonces, ¿cómo quiero que se llame, ¿no es cierto?, mi opción? Entonces, quiero que se llame software, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí nos dice a dónde, ¿no es cierto?, qué tipo de contenido es el que quiero asociar. Entonces, en este caso, yo creé un artículo, ¿sí?
Entonces voy a seleccionar la opción de artículos y en este caso la opción que me interesa es un solo artículo. ¿Sí? Bien, vamos a dejar, ¿no es cierto?, que se actualicen los elementos y aquí voy a decir cuál es el artículo al que quiero asociar. Entonces aquí se despliegan todos los artículos que se encuentran disponibles. En este caso, el que me interesa es la carrera de Ingeniería de Software. ¿Sí? Bien. Entonces aquí hay opciones, ¿no? Quiero que se abra en otra ventana, quiero que se abra en la misma ventana, etcétera. ¿Sí? Voy a dejarle que se quede, ¿no es cierto?, en la misma ventana y le voy a dar en guardar y cerrar. Ahora, yo hago un F5, ¿no es cierto?, a mi sitio web, ¿no es cierto? Y aquí, fíjense, ya nos aparece una opción de menú, que es la que nosotros acabamos de crear. Entonces, de esta manera se van creando todas las opciones de menú. ¿Sí? Cuando yo dé clic entonces en software, fíjense acá, nos aparece el contenido, ¿no es cierto? Se carga el contenido que nosotros creamos. ¿Sí? Bien. Eso sería con la parte de generación de contenido. Ahora, pues no me gusta, ¿no es cierto? No me gusta visualmente cómo se está viendo, ¿no es cierto? Esta forma, esta plantilla que se conoce. Entonces, yo descargué ya unas nuevas plantillas que son más vistosas, más agradables, que nosotros podemos instalarle para ir personalizando, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer una búsqueda como templates de Joomla y van buscando de acuerdo a sus gustos. En este caso, ¿cómo se instalan cosas para ir agregando al Joomla? Yo les había comentado que el Joomla se maneja a través de extensiones. Entonces, nosotros vamos a ir a la opción de menú que dice extensiones y vamos a clic en administrar y vamos a darle aquí en instalar. ¿Sí? Entonces voy a dar clic en instalar y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a subir, ¿no es cierto?, aquí una extensión. En este caso, la extensión que yo voy a subir es el que yo les pasé, ¿no es cierto?, que sería este template, este que dice Helix Ultimate Template. ¿Sí? Entonces vamos a marcar este elemento y le vamos a dar en abrir. ¿Sí? Una vez que abrimos, el Joomla va a comenzar a instalar este template. Hasta que nos diga, ¿no es cierto?, que se instaló correctamente. Entonces, en este caso yo hice la instalación, pero todavía no he hecho la activación para ver cómo va a quedar nuestra plantilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy acá a la opción de plantillas, en extensiones, plantillas, y voy a seleccionar aquí el elemento. Establecer como predeterminado a la plantilla que nosotros le tenemos acá como Shaper. Bien. Si nosotros hacemos lo siguiente, perdón, un F5, ¿no es cierto? Fíjense, un F5 a nuestro... Pablo, dejaste de compartir la pantalla. Se dejó de compartir, ¿verdad? Vamos acá. Bien. Fíjense acá. Entonces ya cambió, ¿no es cierto? Ya cambió nuestro diseño, ¿sí? Solo con hacer la instalación, ¿no es cierto?, de esa nueva plantilla. Entonces, yo quiero también agregar más cosas. Por ejemplo, me interesa que aquí aparezcan, ¿no es cierto?, unos banners para que vayan cambiando de imágenes. Por ejemplo, entonces yo hago la búsqueda de las extensiones, como les había mencionado, y voy personalizando esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la misma lógica que acabamos de aprender, pues
voy a instalar otra extensión. En este caso voy otra vez a extensiones, a administrar y voy a instalar nuevamente. ¿Sí? Voy a seleccionar el siguiente componente, que es este de aquí. ¿Sí? Entonces, este componente me va a permitir generar pues un banner superior, ¿sí? Que va a tener imágenes que van a ir rotando, ¿sí? Entonces, hemos hecho ya la instalación de este banner superior. Entonces, lo que tengo que hacer, en cambio, es habilitar dicho banner. Entonces, eso se encuentra dentro de las opciones de módulos, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir a buscar. Ustedes grabaron el nombre, era justamente este, slideshow. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a darle clic. Y aquí yo le voy a activar. Fíjense que aquí está despublicado, ¿no? Entonces le voy a publicar. Ahora, ¿qué necesito saber para poder yo poner en cierta ubicación de mi sitio web este componente? ¿Sí? En este componente, por ejemplo, está este título, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo administrar los parámetros. Cada componente tiene una serie de parámetros. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no quiero que me saque este título en la página, ¿sí? Entonces voy a darle en ocultar. ¿Bien? Ahora, yo tengo ciertas secciones. En realidad, en este template tiene, es como que está dividido por partes, por secciones, ¿sí? En este caso, yo sé que la sección en la que quiero poner va a ser en una sección que se llama título, ¿sí? Entonces, este módulo yo tengo que buscar aquí la posición, la ubicación en donde yo quiero que se habilite ese módulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, aquí nos salen los templates con sus diferentes ubicaciones. Entonces, yo voy a buscar el template que actualmente yo estoy utilizando, ¿no es cierto? ¿Sí? El template que es este, ¿sí? Y la ubicación, como yo les había dicho, yo conozco que esto está en el título, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a buscar la ubicación, ¿sí? De título, ¿ya? Entonces voy a guardar y cerrar. Y voy a irme acá, ¿no es cierto? A darle F5. Ah, perdón, me falta un paso adicional. Si bien ya está en la ubicación, pero lo que me falta es configurar que aparezcan, fíjense en acá, ¿sí? Lo que está diciéndonos es, ¿en dónde quiero, en qué páginas quiero que aparezca este componente? ¿Sí? En este caso se quedó con ninguna página, entonces por eso no estamos observando. Entonces, voy a ver asignación de menú, ¿sí? Y aquí le voy a cambiar, ¿no es cierto? Asignación del módulo, quiero que aparezca en todas las páginas, ¿sí? Simplemente hago esa configuración, voy a guardar. Guardar simplemente nos mantiene en la misma página de opciones sin que se regrese al menú principal. Entonces yo hago un F5 y observen que ahora ya tenemos otro diseño, ¿no es cierto? Que ya tiene unas opciones visualmente más atractivas. Pero obviamente está muy alto, ¿no es cierto? O sea, está muy grande esto, ¿sí? Yo quiero entonces cambiar, pues, estas alturas. Entonces, también es personalizable. Yo puedo cambiar las fotos, puedo cambiar los textos, puedo cambiar los links a donde quiero que me lleve una vez que dé clic el usuario, etcétera, ¿sí? Entonces, yo le voy a cambiar el tamaño, ¿no es cierto? Fíjense, aquí nos dice la opción que nosotros debemos cambiar, sería height. Entonces,
aquí le voy a poner la mitad. Es decir, si yo estaba observando, ¿no es cierto?, que este es de tal dimensión, yo quiero que sea, ¿no es cierto?, de la mitad. ¿Sí? Voy a darle en guardar. Voy a hacer un F5. ¿Sí? Y como observan, pues ya nosotros tenemos, fíjense, la personalización de nuestro sitio web. Bien, ahora existen, ¿no es cierto?, diferentes elementos que nosotros podemos seguir personalizando, ¿sí? Entonces, fíjense acá, hay estos textos, ¿no es cierto? Hay estos links. Entonces, nosotros a través de las distintas opciones, lo que vamos haciendo es personalizando a nuestro gusto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en dónde se encuentran estas opciones, por ejemplo, del template, para ir activando, desactivando o actualizando, ¿sí? Entonces, esas opciones voy a guardar y cerrar en este módulo, ¿cierto? Voy a guardar, voy a dejar ya el módulo de lado. Y lo que necesito, ¿no es cierto?, es ver las opciones que me da la plantilla, ¿sí? En este caso vamos a la opción plantilla, ¿no es cierto? Le vamos a dar clic y aquí nos va a mostrar las opciones de la plantilla, del template, ¿sí? Vamos a darle clic y se nos abren las diferentes opciones, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ir también realizando ciertas configuraciones de nuestro sitio, ¿sí? Por ejemplo, en las opciones básicas, yo puedo cambiar el logo, ¿sí? Aquí entonces me dice que es un logo en imagen o puede ser un logo en texto, ¿sí? Entonces aquí yo selecciono, ¿no es cierto?, el logo, ¿sí? Voy viendo las diferentes opciones que yo puedo ir configurando. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí todas estas opciones, que sería aquí en los iconos de las redes sociales, ¿sí? Entonces, yo podría ir, ¿no es cierto?, poniendo, por ejemplo, las ubicaciones, ¿sí?, qué sé yo, de Facebook, de Twitter, de las diferentes redes sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si no deseamos, ¿no es cierto?, algunas redes, nosotros podemos ir guardando, ¿sí? Damos las opciones. Digamos que no quiero, ¿no es cierto?, que nos aparezca ninguna. Entonces, fíjense acá, yo puedo deshabilitar esto, ¿sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, en el sitio web, ¿no es cierto?, un F5, a ver, creo que no le guardé. Aquí. Voy a guardar. Fíjense, ya desapareció, ¿no es cierto? Si nos vamos a nuestro sitio, ya no aparecen esas opciones, ¿sí? Entonces nosotros podemos, como ven, ir configurando distintos aspectos de nuestra plantilla. Acá nosotros tenemos, fíjense, en las ubicaciones, que en este caso era el título, ¿no es cierto?, las ubicaciones de cómo va a ir el contenido. Nosotros podemos poner contenido al lado izquierdo, en el centro, en la derecha, en la parte, por ejemplo, ya vamos a cambiarle esta parte para asociarle otro tipo de contenido, ¿no es cierto?, en el footer 1, en el footer 2, de tal manera que vayamos un poco personalizando de mejor manera la plantilla, ¿sí?
Entonces, igualmente, digamos que nosotros queremos cambiar estos elementos, ¿no es cierto? Nos regresamos entonces a las opciones. Vamos hacia, vamos a habilitarle nuevamente esto. Le voy a contactos. Entonces aquí ponemos nuestro teléfono, ¿no es cierto? Nuestro contacto. Bien, y guardamos. Entonces, fíjense que automáticamente ya se cambia toda esa información. Como vieron, cualquier información es personalizable, ¿no es cierto?, en esta aplicación. Bien. Entonces, las demás opciones nosotros la tenemos aquí. Entonces, con una personalización de todas estas opciones, pues haremos los cambios a nuestro respectivo template. ¿Sí? Bien, digamos que queremos una última personalización, que necesitamos poner algún tipo de contenido en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿no es cierto?, de esta sección de acá abajo. Como ustedes vieron, esos eran las secciones footer 1 y footer 2. ¿Sí? Entonces, yo puedo personalizar esas secciones que son módulos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a ir a la sección módulos y voy a crear un nuevo tipo de contenido. En este caso va a ser un contenido en HTML o simplemente en texto. ¿Sí? Bien, entonces en este caso yo voy a hacer un tipo, aquí fíjense en que yo puedo personalizar el tipo de módulo ahí. Dependiendo de todos los componentes que nosotros hayamos seleccionado, pues podemos incrustar diferentes tipos de contenido. ¿Sí? En este caso yo quiero un contenido personalizado. ¿Sí? Entonces simplemente es un contenido que está, ¿no es cierto?, puede ser en texto o puede ser en HTML si yo quiero darle un formato. Entonces yo podría poner aquí mi código HTML. Entonces si yo tengo el código HTML, simplemente lo incrusto aquí. Entonces podemos aquí, ¿no es cierto?, ver el código fuente y aquí lo incrusto en código HTML. ¿Sí? Digamos que yo quiero aquí poner datos adicionales, por ejemplo, la ubicación. ¿Sí? Entonces quiero poner un texto, ¿no es cierto? Y voy a guardar. ¿Sí? Como les digo, puedo poner cualquier tipo de contenido. ¿Sí? Podría poner una imagen, etc. Y vamos a realizar esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Obviamente, revisar, ¿no es cierto?, que aparezcan en todas las páginas, o puedo también seleccionar que solo aparezcan en páginas seleccionadas. ¿Sí? Entonces yo puedo marcar, quiero que solo aparezca en ciertas páginas. Entonces voy marcando, ¿no es cierto?, en qué páginas quiero que aparezca. ¿Sí? Bien. Teníamos las ubicaciones, ¿no es cierto?, en este campo. Entonces yo le quiero decir que esta parte de aquí, ¿no es cierto?, quiero que aparezca como vimos en el footer 1. ¿Sí? Entonces vamos a guardar y cerrar, ¿no es cierto? Y de paso vamos a crear. Entonces yo tenía este módulo que es ubicación, ¿no es cierto? Entonces yo puedo seleccionar y puedo duplicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a darle duplicar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En este caso, si ustedes se fijan, ubicación y ubicación 2
están en la misma ubicación para que ustedes tengan una idea de qué va a suceder si dos componentes, ¿no es cierto? Dos módulos están activados en una misma ubicación. Entonces, observaríamos lo siguiente. Fíjense en cómo está en este momento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a repetir, fíjense acá, 2 veces, ¿no? Entonces, se va a ubicar el primer módulo en esta parte y el otro que está activado enseguida, ¿sí? En este caso, yo quiero que esto no aparezca, ¿no es cierto? Sino que simplemente, como es el mismo tipo de módulo que yo quiero, pero le voy a poner ahora en esta sección de acá y en vez de este contenido, pues yo quiero que aparezca una imagen acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, contáctenos, ¿sí? Y voy a cambiar este texto, ¿no es cierto? Por una imagen. Entonces voy a utilizar acá la opción de imagen. Aquí tengo todas las imágenes que yo he subido a mi servidor. En este caso, todavía la imagen que yo quiero subir no se encuentra. Entonces yo puedo darle archivos. Voy a buscar, ¿no es cierto?, la imagen que yo deseo insertar. ¿Sí? Voy a subir los documentos al servidor, marco y inserto. ¿Sí? Cambio el tamaño, ¿no es cierto?, de mi icono. Vamos a hacer más pequeño. Voy a ir personalizando hasta el tamaño que yo deseo. Y voy a cambiar la ubicación, ¿no es cierto? En este caso no quiero footer 1, sino que necesitamos la ubicación que era el 2, ¿no es cierto? Entonces buscamos footer 2, ¿no es cierto? Y guardamos. Si nosotros hacemos un F5, ¿sí? Fíjense, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, la información. Ahora yo puedo ponerle esto también a la derecha, ¿no es cierto? Ya es cuestión de ir diseñando a nuestro gusto cómo se va poniendo los diferentes elementos, ¿sí? Es como vamos organizando, ¿no es cierto?, la información, ¿sí? Entonces, como ven, es muy sencillo, muy intuitivo ir creando este tipo de sitios informativos con las herramientas que se conocen como CMS, sea este Joomla, sea este Drupal, sea WordPress, ¿sí? Entonces, eso sería por mi parte el taller, ¿sí? Es un taller en el cual ustedes tienen una noción, ¿no es cierto?, de cómo crear su propio sitio web con estas herramientas. Las otras herramientas como Drupal tienen la misma lógica, ¿no? Tienen que tener el motor de base de datos, la configuración de los archivos, se van descargando cosas, van personalizando, van buscando, ¿sí? Entonces, estos trabajan por módulos o extensiones o plugins, como estos se llaman dentro de cada una de estas aplicaciones, ¿sí? Entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna inquietud, alguna duda. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paulo, por tu exposición. Creo que todo estuvo muy claro, pero vamos a dar el micrófono. Por favor, los que deseen hacer alguna pregunta, lo pueden hacer directamente o a través del chat. ¿No hay preguntas? Sin miedo, pregunten.
Algunos en el chat me ponen que luego van a ver la grabación nuevamente. Dice Janet Aguilar, en caso de que deseo publicar mi página, ¿cómo debo hacer? ¿Se tiene que pagar? Como les había mencionado, necesitamos de un hosting, sea contratado o si en alguna empresa, ¿no es cierto?, existe algún hosting gratuito, lo que deberemos hacer es llevar los siguientes archivos, ¿no? Nosotros necesitamos descargar toda la carpeta, ¿sí? Deberemos subirlo, sea por FTP o por alguna de las herramientas que nos presentan los hosting. Debemos subir, en este caso, todos los archivos y carpetas que se encuentran dentro de nuestra carpeta sitio. Es decir, debemos esto subirlo al servidor del hosting y además necesitamos realizar unos cambios en este archivo de configuración y exportarnos la base de datos, es decir, toda la información, como yo les había mencionado, toda la información que nosotros acabamos de crear, los templates, las descargas, las extensiones, los módulos, se encuentran registrados en estas tablas. Entonces nosotros necesitamos exportar esta base de datos y ejecutarla nuevamente en el hosting, ¿sí? Configurar obviamente el usuario de la base de datos. En el hosting sí ya tenemos que hacer ese proceso de configuración para que se asigne cuál es el usuario, cuál es la contraseña, darle los permisos para que tenga esta base de datos, ese usuario, esos permisos, y hacer la configuración respectiva en este archivo de configuración para que nuestro sitio web ya funcione en el Internet, ¿sí? Ya sea de acceso público. Así es. En otras palabras, llevarlo ya a la web desde aquí, sí te dejaría un poquito de unos pasos técnicos que obviamente necesitarían apoyo y alguien que conozca un poquito de eso. Sin embargo, muchos hostings dan la opción desde la parte en la que Paulo enseñó la instalación de Joomla como tal, es decir, dan la opción para dentro del hosting instalar el Joomla. Entonces ahí ustedes dentro de instalar el Joomla, luego ya tocaría hacer las configuraciones, las personalizaciones, instalar los plugins, etcétera, y eso ya estaría directamente en esos hostings, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta normalmente un hosting? Bueno, hay, como dijo Pablo, hay algunos gratuitos, claro que esos gratuitos generalmente también significa que en su sitio tienen que tener publicidad de ese lugar. Otros cuestan más o menos empiezan en $2 mensuales, ¿sí? Entonces, que se puede tener un sitio Joomla o espacio para un sitio Joomla. Correcto. A mí me pregunta la grabación del taller, ¿cómo la podemos conseguir? La voy a subir luego en el canal de YouTube que les compartí más arribita. Otra vez les voy a compartir un segundito. En ese canal de YouTube, ustedes ahí lo van a encontrar luego al video. El canal de YouTube de la carrera de Ingeniería de Software. Un segundito. Ahí les acabo de compartir nuevamente. Entonces ahí en el canal ustedes van a encontrar entre los videos, justamente en Webinars 2021, la grabación que estamos en este momento aquí realizando. No sé si hay más preguntas. Creo que no. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia. Espero que el taller haya sido de mucho provecho y con esto también haberles apoyado de alguna manera a todos, ¿no? Muchísimas gracias, Paulo, también por tu exposición. Gracias.